Muy buenas, este vídeo es para ti, mujer de entre 20 y 30 años, y también para ti, mujer de entre 30 y 40, y también para ti, mujer de entre 40 y 50, y para tu hija de edad infantil o de edad adolescente, y por supuesto también para mujeres de más de 50 años. Es un vídeo para todas las mujeres en general, en el que voy a intentar explicaros por qué el entrenamiento de fuerza debe ser vuestro compañero de vida. Espero que os guste el vídeo y espero que a partir de su visualización podráis aplicar este ejercicio y este entrenamiento de fuerza en vuestras vidas. Antes de comenzar a hablar del entrenamiento de fuerza, me gustaría que conociésemos cómo el ejercicio físico se ha demostrado y se ha evidenciado en gran medida cómo es ya un tratamiento para diferentes enfermedades crónicas y es tratamiento y además es tratamiento preventivo en muchas. De hecho, en concreto, para 26 enfermedades crónicas se ha demostrado que el ejercicio físico es beneficioso y debe ser parte del tratamiento. La industria farmacéutica intenta encontrar esa pastilla milagrosa que tenga tanto valor como el ejercicio físico, pero todavía no ha sido capaz de encontrarla. Por tanto, hasta el momento el ejercicio físico es el único tratamiento eficaz contra estas 26 enfermedades crónicas que no genera efectos secundarios, y eso es un punto muy a nuestro favor en cuanto al ejercicio físico. Además, también quiero recalcar cómo hasta hace muy poco conocíamos que el tejido muscular tenía una función estructural y una función de contracción, es decir, generaba parte de cómo somos, de nuestra forma, sujetaba nuestro esqueleto y por otro lado generaba el movimiento. Sin embargo, desde hace unos años atrás se ha encontrado cómo el tejido muscular está conectado con diferentes órganos y tejidos de nuestro cuerpo y que se conecta a través de unas moléculas denominadas mioquinas que se liberan desde el tejido muscular hacia el torrente sanguíneo para dirigirse a estos órganos diana y que son muy beneficiosos para nuestra salud. Lo único que ocurre es que esta liberación de estas moléculas, que son muy beneficiosas para nuestra salud y que intervienen en otros órganos y tejidos de nuestro cuerpo, solo se producen y solo se generan cuando se provoca contracción muscular. Mediante la relajación no se produce esta liberación de estas moléculas y por tanto no existe este beneficio del tejido muscular hacia otros órganos del cuerpo. Y ya entrando a hablar en lo que es el entrenamiento de fuerza, aquí vemos cómo el entrenamiento de fuerza está implicado en un montón de situaciones y un montón de enfermedades o de problemas que tenemos a lo largo de nuestras vidas. Y esto es a nivel general, ya no solo a nivel de mujer, sino que es a nivel de toda la población. Pero quiero que nos fijemos hoy en estos dos puntos que el entrenamiento de fuerza obtiene beneficios sobre ellos, y es en el tratamiento de la osteoporosis, una enfermedad crónica, y la densidad mineral ósea. La osteoporosis es una enfermedad crónica de las llamadas silenciosas y que se produce cuando desciende la densidad y la masa ósea, originando un aumento de la fragilidad del hueso, incrementando el riesgo de que se produzca una fractura articular o fractura ósea. Previo a la aparición de la osteoporosis, se provoca otro proceso que se denomina osteopenia. Y la osteoporosis, según la Organización Mundial de la Salud, es diagnosticada cuando el valor de la densidad mineral ósea es menor a 2,5 desviaciones típicas de los valores de los adultos jóvenes de referencia. Todo esto lo veremos más adelante en el vídeo. Aquí vemos cómo en las imágenes hay un hueso saludable y un hueso osteoporótico en el que vemos un montón de agujeritos donde falta esa masa ósea y esa densidad mineral ósea. Y quiero que tengamos muy claro que la osteoporosis no es solo un problema de mujeres mayores de 50 años, sino que es un problema que puede provocarse desde la infancia, es decir, que podemos atajarlo desde la infancia. Más adelante entenderemos el porqué. No es solamente un problema de mujeres de 50 años, así que te recomiendo que sigas viendo este vídeo porque es muy beneficioso y será muy beneficioso para tu salud.
Hablando un poquito de la osteoporosis, cerca de 200 millones de personas lo padecen en el mundo. Y es una enfermedad que va en aumento, como un montón de estas crónicas, debido a nuestra vida sedentaria. Se espera que esta cifra aumente a 320 millones para 2040. En Europa son más de 27 millones de personas diagnosticadas y bastantes más las que quedan sin diagnosticar. Las fracturas en cadera, columna, muñeca y antebrazo por caídas suelen ser la consecuencia de esta enfermedad. La osteoporosis además genera 9 millones de fracturas al año, se generan 1000 fracturas a la hora. Y el riesgo de fractura osteoporótica en mujeres oscila entre el 30 y el 40, entre el 40, y el 52% en las mujeres. Ya hemos visto cómo la fractura ósea es la consecuencia más devastadora de esta enfermedad. En mujeres de raza blanca hay un riesgo de fractura durante toda su vida del 16% en cuanto a fractura vertebral, otro 16% riesgo de muñeca y un 16% también en riesgo de fractura de cadera, lo que hace que entre un 40 y un 50% de las mujeres tengan ese riesgo de padecer una fractura a lo largo de su vida y sobre todo a partir de esa tercera, de esas 50 años, a partir de la menopausia. Entre aquellas mujeres, esto es lo más clave, que es entre aquellas mujeres que han sufrido una fractura de cadera, 1 de cada 5 morirá en el año siguiente y el 40% será incapaz de caminar de forma autónoma un año después, se convertirá en una mujer dependiente. La osteoporosis y la posterior fractura ósea genera una pérdida de calidad de vida brutal. Por lo tanto, prevenir esta osteoporosis es ganar calidad de vida. Vamos a hablar de lo que es la densidad mineral ósea o la masa ósea, y que viene como resultado de dos variables: una, de la cantidad de hueso que hemos acumulado durante nuestro crecimiento, y dos, del ritmo de pérdida de hueso que acontece a lo largo de los años. Por lo tanto, la densidad mineral ósea será el parámetro clave para medir la salud ósea de nuestro cuerpo. Volvemos a ver una imagen, en la izquierda es un hueso saludable y cómo poco a poco vamos encontrándonos un hueso osteoporótico con muchos poros, un hueso muy frágil y con un riesgo de fractura muy alto. Tenemos que tener claro que el tejido óseo es un tejido vivo, es un tejido metabólicamente activo y que sufre un continuo proceso de remodelado, de regeneración, produciéndose una continua formación y reabsorción, lo que permite el mantenimiento del volumen óseo. Es decir, constantemente se está generando y se está rompiendo hueso. La vida media de una unidad de remodelado dura entre 2 a 9 meses. Y la renovación ósea es de un 5 a un 10% del hueso total cada año. Es decir, cada año renovamos entre un 5 y un 10% de todo nuestro hueso corporal. Y para entender bien este remodelado óseo, quiero hacer un símil con lo que sería nuestra cuenta bancaria, ¿vale? Al igual que en nuestra cuenta bancaria hay unos ingresos y hay unos gastos, y al final de mes vemos cómo está nuestra cuenta bancaria, si hemos tenido beneficios o si hemos tenido más gastos que beneficios, es decir, si hemos tenido un saldo positivo en nuestra cuenta bancaria o un saldo negativo. Pues ocurre lo mismo con nuestra masa ósea. Estas dos palabras que encontramos aquí, los osteoblastos y los osteoclastos, son dos tipos de células óseas que unas se encargan de formar hueso, es decir, de generar ingresos en nuestra cuenta de ahorros ósea, y los osteoclastos son las células que rompen el hueso, es decir, células que deforman hueso, gastos en nuestra cuenta de ahorros ósea. Por lo tanto, al final lo que tenemos que ver es si el remodelado óseo es positivo, es decir, si hemos generado más huesos del que hemos deformado, del que hemos roto, o si hemos roto más del que hemos generado. Este remodelado se produce durante toda la vida, como hemos visto que el tejido óseo era un tejido vivo, pero a partir de la tercera década de nuestra vida se produce un desbalance entre gastos e ingresos, en los que se aumentan los gastos y se disminuyen los ingresos. Ahora veremos cómo intentamos
aumentar esos ingresos para que nuestro balance de remodelado óseo sea lo más positivo posible. Y aquí entra el factor mujer. Como bien sabréis, las mujeres tenéis un ciclo hormonal diferente al hombre. Es un ciclo hormonal en el que hay dos grandes hormonas o dos grandes grupos hormonales que son los que median, podemos decir así, que son el estrógeno y la progesterona, y que vemos cómo vamos a fijarnos en uno de ellos, el estrógeno, cómo tiene un papel fundamental en el metabolismo óseo, es decir, en ese balance de ingresos-gastos en nuestra cuenta de ahorros de hueso. Sabemos que las hormonas los estrógenos son hormonas anabólicas, es decir, que fomentan la producción de hueso, lo que hacen aumentar los ingresos y lo que provoca que durante la edad fértil de la mujer este balance de ingresos-gastos sea muy positivo y que, sin embargo, a partir de la menopausa, cuando desaparece en el ciclo menstrual, esta hormona de estrógeno se queda en valores muy bajos que no son capaces de fomentar a tal nivel ese remodelado óseo y por consiguiente el gasto de masa ósea, es decir, la actividad de los osteoclastos sigue su curso, mientras que los osteoblastos se ven menos activados a partir de este momento. En esta imagen, en esta gráfica que se muestra, vemos cómo la barra de la izquierda muestra la masa ósea y la barra horizontal o barra de la derecha muestra el curso de la vida, los años en la mujer o en el hombre. En este caso no estamos diferenciando. Vemos como el 80% del pico de masa ósea está determinado por factores genéticos, es decir, algo que no podemos cambiar y que nos viene dado de serie, como si dijésemos. Sin embargo, hay un 20% restante que es modulado por factores ambientales, y entre ellos la actividad física tiene un valor impresionante. Un 17% lo supone la actividad física. También vemos en esta gráfica cómo ese pico de masa ósea, es decir, el máximo de masa ósea que conseguimos a lo largo de nuestra vida, se alcanza en torno a los 16 años, aunque parece ser que sigue aumentando paulatinamente, aunque a una velocidad muchísimo más baja, que sigue aumentando este pico de masa ósea hasta más o menos los 30 años de edad. Vemos cómo a partir de ahí se genera una meseta y una posterior caída debido a este proceso hormonal que habíamos hablado, en el que los estrógenos desaparecen del cuerpo de la mujer y por tanto la hormona que fomenta la creación de hueso. Más adelante veremos cómo fomentar actividad física y sobre todo el entrenamiento de fuerza hará que este pico de masa ósea se encuentre más arriba y tengamos en el momento de descenso este rango de diferencia generado gracias a la actividad física nos dé un espacio y una cantidad de masa ósea que serán ahorros en nuestra cuenta de masa ósea y que por tanto estaremos previniendo esa osteopenia y posterior osteoporosis con riesgo alto de fractura. Esta gráfica sigue siendo la misma gráfica que la anterior, pero ahora estamos poniendo a los hombres y a las mujeres. Vemos cómo el hombre, es en la línea punteada azul, consigue obtener un pico de masa óseo mayor que la mujer. Pero lo que tenemos que fijarnos es en esa línea gris que representa la masa ósea de personas sedentarias, en este caso de mujeres sedentarias, y vemos cómo esa diferencia de rango, ese espacio de masa ósea que queda entre el máximo de pico de masa ósea de las marcas grises con respecto a las marcas verdes, esos son ahorros, son ingresos que estamos metiendo en nuestra cuenta de ahorros
para luego, cuando sabemos que va a ser muy difícil seguir generando masa ósea por esa pérdida de esa hormona que es anabólica, que se llama estrógeno, que ya hemos hablado de ella, genere que nuestra bajada de nuestro descenso de masa ósea sea menor que la de las personas sedentarias. Y viendo esta gráfica vamos a ir etapa de la vida por etapa de la vida. Empezamos desde la niñez y la adolescencia. Sabemos que en esta época, en esta edad, es el mejor momento para fortalecer los huesos. Durante esta etapa la tasa de modelado y remodelado es muy alta. Tenemos muchísimos ingresos y los gastos no son tantos. Por tanto, estamos en un balance muy positivo. De ahí que se genere esa línea ascendiente de gran verticalidad con respecto al crecimiento de masa ósea. Sus efectos, los efectos de la masa ósea, de este gran crecimiento de masa ósea y los efectos que genera el entrenamiento y la actividad física provienen principalmente de la carga mecánica y de la estimulación directa del tendón sobre el hueso debido a la contracción muscular. La contracción muscular, lo que une el músculo con el hueso es un tendón, y esa tensión que genera la contracción muscular en el hueso hace que se estimulen esas células generadoras de hueso, esos osteoblastos, y por tanto vemos la importancia de la actividad física con respecto a esto, ¿vale? ¿Por qué la actividad física está generando esa estimulación de formación ósea? Y es porque tracciona sobre el hueso y hace que se pongan en funcionamiento este tipo de células. Se ha visto que niños que participan en intervenciones de ejercicio en la escuela tienen una mayor masa ósea de cuerpo completo, de en torno a un 8% con respecto a niños que no participaban en estas actividades de ejercicio físico. Es muy importante en esta etapa de la vida no dejar de realizar esos juegos tradicionales en los que había muchos saltos. Me puedo referir a la rayuela, me puedo referir a las carreras de saltos, me puedo referir a un montón de juegos en el que se producían grandes impactos y grandes niveles de fuerza en los niños, y que son muy beneficiosos para la formación de ese pico óseo, de ese pico de masa ósea, que sea lo máximo posible para tener una gran base de ahorros en nuestra cuenta de masa ósea. En la edad adulta, esta edad que corresponde a partir de los 20, 25 años hasta los 40 o 45 años, esta edad, la edad mediana y después de la pubertad, el entrenamiento de fuerza es el entrenamiento más eficaz para conseguir más masa ósea. Seguir ganando ese poquito de masa ósea que seguíamos ganando hasta los 30, 35 años, donde conseguíamos de verdad el pico absoluto de masa ósea. Y también es una época en la que la meseta ahí empieza a descender, por lo tanto es un buen momento para entrenar la fuerza, para atenuar el comienzo de la pérdida de masa y densidad ósea. Fundamental el entrenamiento de fuerza. Se ha demostrado cómo mujeres físicamente activas con entrenamiento de fuerza, en torno a los 30-35 años, muestran diferencias significativas con respecto a mujeres inactivas en su masa ósea. Siguen ingresando masa ósea, siguen generando ingresos en vuestra cuenta de ahorros. También se ha visto cómo programas de entrenamiento de fuerza y tareas de alto impacto, fuerza más saltos, mejora la densidad mineral ósea en mujeres de mediana edad. En esas mujeres de 40 a 45, 50 años, se ha visto cómo el entrenamiento de fuerza estimula esa formación de masa ósea y por tanto sigue manteniendo en balance ese gasto e ingresos. Por último, vemos que en la etapa de la posmenopausia, a partir de los 50 a 55 años, a partir de este momento se produce un cambio fisiológico. Ya lo hemos visto, cómo desaparece esa hormona del ciclo hormonal de la mujer, el estrógeno desaparece o se encuentra a niveles muy bajos, y
Esto implica que dejamos de estimular la formación de hueso, nos quedamos sin ingresos. Ahora solo van a venir gastos en esta época de nuestra vida en la cuenta de ahorros. Por tanto, si no hemos tenido unos buenos ahorros, llegarán los números rojos a nuestra cuenta de ahorros y aparecerá esa osteopenia en primer lugar. Posteriormente aparecerá la osteoporosis, esa fragilidad ósea, y el riesgo de fractura aumentará, con lo que conlleva en la pérdida de calidad de vida. Sabemos y se ha demostrado que en esta etapa es muy complicado mejorar la masa ósea, por lo tanto el objetivo será atenuar el descenso. Y es el entrenamiento de fuerza de alta intensidad el que genera cambios medianamente positivos en la densidad mineral ósea de cadera y fémur. Es el entrenamiento de fuerza y los impactos, entrenamiento de fuerza más saltos, siempre individualizando en medida de lo posible, de las posibilidades de cada mujer. Se ha visto cómo es el único momento, es la única actividad que produce un poquito de estimulación de esas células generadoras de hueso, y por tanto intentan conseguir un balance, aunque no lo van a conseguir debido a esa falta de estrógeno, esa falta de hormona anabólica en la mujer en esta etapa de la vida. ¿Y por qué la fuerza y no otras actividades? Pues muy fácil. Todo esto se ha demostrado y se ha evidenciado y se ha investigado y se ha visto, como por ejemplo, ¿por qué no caminar? Caminar genera impacto. Sí, pero no genera el impacto suficiente ni provoca la tensión en ese hueso lo suficientemente alta como para que estimule de manera significativa estas células óseas para generar masa ósea. Por ejemplo, otras actividades de bajo impacto, como pueden ser el yoga, la natación o el ciclismo, tampoco estimulan la masa ósea, no generan ingresos. Tienen otros beneficios, evidentemente, cardiovasculares, pero para nuestra masa ósea, que es de lo que estamos hablando hoy, de que es una parte fundamental en la salud de la mujer, no tienen beneficios. Y es el entrenamiento de fuerza el que genera un estímulo mediante la tensión mecánica que pone en funcionamiento a los osteoblastos. Es el entrenamiento de fuerza el que nos genera ingresos en nuestra cuenta de ahorros, ¿vale? Se ha visto cómo el estímulo más importante se produce cuando las cargas exceden las habituales, siendo más importante la intensidad que la duración de las mismas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza será nuestro gran aliado en la cuenta de ahorros de masa ósea. Y necesitamos cambiar el chip, sobre todo las mujeres. Esto que estamos viendo en pantalla no es entrenamiento de fuerza. Esto no lo ha provocado un entrenamiento de fuerza. Esto le ha provocado un volumen de entrenamiento bestial y una ingesta de sustancias, digamos, alegales que provocan este tipo de cuerpos o esta mujer masculinizada. Debemos de cambiar el chip, porque un entrenamiento de fuerza enfocado al entrenamiento salud no va a provocar estos cambios y esta masculinización de la mujer, ni muchísimo menos. Y tenemos que cambiar el chip porque esto tampoco es entrenamiento de fuerza. Coger una pesa de 1 kilo o de 1,5 kilos no va a generar esos estímulos que estábamos hablando, esa tensión mecánica que el tendón va a provocar en el hueso para la formación de masa ósea y la estimulación de los osteoblastos. Por lo tanto, esto tampoco es entrenamiento de fuerza y hay que demonizar tanto lo otro como esto. Esto no provoca un estímulo suficiente y esto podríamos decir que prácticamente es una pérdida de tiempo. Esto sí es entrenamiento de fuerza. Vuelvo a recordar cómo el estímulo más importante se produce cuando las cargas exceden las habituales, siendo más importante la intensidad que la duración de las mismas. En estas 3 imágenes vemos a 3 mujeres realizando un entrenamiento de fuerza salud. Me fascina sobre todo la imagen de la derecha, esa mujer
de una edad ya avanzada, cómo es capaz de realizar un entrenamiento de fuerza con esa intensidad. Y esto seguramente que ha venido en base a que ha ido entrenando durante toda su vida, y este sería el objetivo al que deberíamos llegar, o al que deberíais llegar todas las mujeres que estáis viendo este vídeo. Por lo tanto, vemos cómo el entrenamiento de fuerza, hemos visto que etapa por etapa de la vida el entrenamiento de fuerza es el entrenamiento más eficaz y es el entrenamiento que mejor nos va a ayudar para tener nuestra cuenta de ahorros con muchos ingresos, ya que sabemos que los gastos siempre van a venir y que hay que meter ingresos, que es entrenamiento de fuerza. Espero que este vídeo te haya servido, te haya movido, te haya hecho reflexionar, te haya hecho pensarte si practicar el entrenamiento de fuerza. Vamos a ver más adelante la dosis, porque al final la dosis es lo más importante dentro de un programa de entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento que deberíamos realizar para poder estimular de manera factible y de manera positiva esta masa y densidad mineral ósea es una frecuencia de en torno a un mínimo de 2 sesiones a la semana. 2-3 sesiones a la semana sería lo óptimo para este tipo de entrenamiento de fuerza, con el objetivo de ganar o de mantener nuestra masa ósea. El volumen de entrenamiento es un volumen de unos 30-40 minutos, sin incluir la activación, que serían unos 5 a 15 minutos. Por lo tanto, en sesiones de 60 minutos tenemos ya tenemos incluido el entrenamiento de fuerza necesario para conseguir estos beneficios de los que hemos estado hablando. La intensidad de la carga es lo que habíamos hablado. No queremos esas pesas de 1 o 2 kilos, queremos cargas medias altas, en torno al 40-90% de lo máximo que podríamos levantar. Evidentemente, al principio, cuando no conozco el ejercicio, lo primero es conocer el ejercicio y la técnica de ejercicio. Una vez he cogido la técnica y tengo una buena técnica de ejercicio, lo fundamental es meter carga para que esos estímulos, para que esa carga genere un estímulo lo suficientemente alto para provocar y promover la función de los osteoblastos, estas células que generaban ingresos en nuestra cuenta de ahorros. No necesitamos tener una densidad de trabajo muy alta, podemos descansar entre series, unos 2-5 minutos entre cada serie del ejercicio. El número de ejercicios que vamos a realizar estará en torno a los 4-8 ejercicios, implicando al miembro superior y al miembro inferior. El número de series que vamos a realizar es a 2-4 por ejercicio. Y la selección de ejercicios que deberíamos realizar serán ejercicios globales, multiarticulares. Cuanto más globales, mejor. Es verdad que son ejercicios más complejos, pero por eso habrá un proceso en el que primero mejoraremos la técnica, aprenderemos la técnica, mejoraremos la técnica, y a partir de ese momento podremos incluir carga en nuestros ejercicios. El número de repeticiones no debe ser muy alto, con un número de repeticiones de en torno a 6 y 12 repeticiones estaremos estimulando lo suficientemente bien a nuestra masa ósea. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya servido, espero que, como bien decía antes, implementes el entrenamiento de fuerza en tu programa de entrenamiento, en tu vida, que sea tu compañero de vida desde la niñez hasta la vejez. Y nada más, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, y si tienes cualquier pregunta o cualquier duda, no dudes en consultármela. Muchas gracias, un saludo y gracias por todo. Nos vemos.